vamos a dar inicio a este tercer y último bimestre para ustedes. Solo están a un paso de poder culminar este nivel secundario y eso sinceramente es una gran alegría para nosotros, ¿sí? El día de hoy entonces estamos dando inicio a lo que es este tercer y último bimestre de lo que son las clases. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas que se encuentran en la plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna inconveniencia, mucho menos ninguna justificación para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Ahora sí les voy a compartir pantalla, como siempre la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, les comparto pantalla, me confirman por favor si es que se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, entonces, el curso que vamos a llevar es el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy, razones trigonométricas, pero con ángulos notables, ¿sí? Con triángulos notables, triángulos conocidos. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, en este tercer y último bimestre vamos a seguir conversando acerca de lo que son las razones trigonométricas, pero de ángulos notables. ¿Qué quiere decir ángulos notables? Ángulos notables quiere decir cuando ya nuestros triángulos son triángulos conocidos, con ángulos conocidos. Por decir, nosotros en los bimestres pasados, cuando hablábamos de las razones trigonométricas, dijimos que las razones trigonométricas nosotros lo vamos a hallar en base a un triángulo rectángulo, ¿cierto? Triángulo rectángulo. Se le llamaba triángulo rectángulo porque este triángulo tiene un ángulo recto, un ángulo que mide ya 90 grados. Entonces, si nosotros teníamos un triángulo rectángulo, el lado que estaba frente de los 90, eso era la hipotenusa, ¿cierto? Y los dos lados, pues se les llamaba catetos. Si nosotros teníamos un triángulo rectángulo, por decir, yo tengo mi triángulo rectángulo, supongamos, tengo el 90 para acá, tengo mi ángulo que es mi ángulo alfa, tengo este lado que mida, supongamos, 7, el otro lado mida 8 y el lado más grande, obviamente, como es más grande, va a ser el que tiene mayor medida, que mida 10. Entonces, en base a esto, nosotros podíamos haber hallado nuestras razones trigonométricas que eran 6, ¿verdad? Teníamos 6 razones trigonométricas. Eran el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Secante y la cosecante son las 6 razones trigonométricas. Pero ahora podemos hallar nosotros estas 6 razones trigonométricas en base a estos triángulos ya conocidos. Por eso se les llama triángulos notables o con ángulos notables, porque son triángulos ya conocidos. ¿Por qué se dice triángulos que son ya conocidos? Nosotros dijimos la clase pasada también, cuando nosotros teníamos un triángulo, ¿sí? Un triángulo. En un triángulo siempre la suma, ya sea mi triángulo de esta forma, porque triángulos lo puedo dibujar de esta manera, ¿cierto? Yo puedo dibujar mi triángulo de esta manera. Esto es un triángulo. El que trabajamos de acá, nuestro triángulo rectángulo, también es otro triángulo. O caso contrario, puedo dibujar un triángulo obtuso. Esto también es un triángulo. Entonces, ¿pero en qué concuerdan estos triángulos? Que la suma de sus 3 ángulos internos, siempre la suma tiene que ser
180 grados. En este caso, alfa más beta más teta, esto tiene que ser 180 grados. Siempre la suma de sus tres ángulos internos, 180 grados. Si esto es un triángulo rectángulo, yo tengo acá este ángulo que sea alfa y este ángulo que sea beta, entonces digo, alfa más beta tiene que ser 90. ¿Por qué 90? Porque ya el otro ángulo vale 90. 90 más 90, 180 grados. En el otro triángulo de la misma forma, si yo tengo mis ángulos ABC, la suma de ABC siempre tiene que ser 180 grados. Entonces, la suma de los tres ángulos internos en un triángulo siempre va a tener que ser 180 grados. Y eso es lo que cumple acá en nuestras figuras. Imagínense, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, este cuadrito ya es 90. Si nuestros dos ángulos son iguales, 45, 45, porque 45 más 45 me da 90 y 90 más 90, 180, cumple la propiedad. Cuando nosotros tenemos dos ángulos que son de 45, ¿cómo son sus catetos? Sus catetos en primer lugar son iguales, porque los ángulos son iguales. Y siempre de los siempre es cuando vemos triángulo de 45, 45, sus lados miden 1, 1. Y la hipotenusa, es decir, el lado que está frente de 90, la medida es la raíz cuadrada de 2. Estos ya son triángulos conocidos. Son triángulos con ángulos notables que ya están establecidos, ya se conoce, ya nos dan de esta manera. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un triángulo y ahora sus ángulos miden 30, 60? Fíjense, 30 más 60, 90 más 90, 180. Cuando nosotros tenemos triángulos de 30, 60, al ángulo menor se le opone el lado menor. Es decir, al ángulo más pequeño, su lado, el frente, tiene que ser la medida más pequeña. Y eso es el 1. Al ángulo mediano, lo podemos decir el 60, también se opone el lado mediano. El 1, la raíz cuadrada de 3 y el lado más grande que mide 2. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo de 30, 60, esto es 1, 2 y la raíz cuadrada de 3. Esos lados ya están establecidos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un triángulo de 37, 53? 37 más 53 es 90, ojo, más 90, 180. El lado que está frente de 37, que es el más pequeño, eso mide 3. El lado que está frente de 53, que es el mediano, eso mide 4. Y el lado que está frente de 90, que es el más grande, eso mide 5. Entonces, en 37, 53, 3, 4, 5. 3, 4, 5. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un triángulo que mida 16, 74? Ojo, 16, 74, la suma de los dos también nos da 90. También nos da 90. 90 más 90 nos da 180. Nos da 180. Por lo tanto, cumple la propiedad. Cumple la propiedad. ¿Cierto? Que la suma de los ángulos internos en un triángulo tiene que ser 180 grados. Tiene que ser 180 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo notable de 16, 74, se dice que al ángulo menor, que es 16, el lado que está a su frente, su lado opuesto, mide 7. Mide 7. Al ángulo mediano, que es 74, vale 24. Y al ángulo más grande, que es 90, eso vale su ángulo, su hipotenusa sería en este caso 25. Sería 25. Por lo tanto, esos son las medidas cuando nosotros tenemos un triángulo de 16,74. ¿Qué triángulo más podemos encontrar con ángulos notables? Tenemos el triángulo de 8,82. 8 y 82, la suma, eso nos da 90.
más 90, 180. ¿Y qué dice acá? ¿Cómo son sus lados cuando tenemos nosotros este tipo de triángulo? El ángulo menor, que es 8, se opone al lado, la medida de este lado es 1. Del mediano, que es 82, acá se opone el 7. Y al ángulo más grande, que es 90, entonces su hipotenusa, el opuesto, 5 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, estos ya son triángulos notables. ¿Por qué? Porque sus ángulos, sus lados ya son conocidos. Ya son conocidos. Imagínense si yo tengo un ejercicio y me piden hallar por decir, hallar, ya ni siquiera me lo van a dibujar, simplemente me dicen, hallar el seno de 30. Seno de 30. Nosotros sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cuando me hablan del seno de 30, entonces yo me voy en este triángulo, porque acá está el 30. Seno de 30. En primer lugar, voy a saber y voy a reconocer cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Cateto opuesto es el que está a su frente. Si me hablan de 30, cateto opuesto de 30 es el 1. Cateto adyacente es el que está a su lado. Entonces, cateto adyacente de 30 es la raíz cuadrada de 3. Me hablan de la hipotenusa. Hipotenusa es el lado más grande, el que está frente del cuadrito, frente de 90. Por lo tanto, esto es hipotenusa. Entonces, si me dicen, el seno de 30, hallar seno de 30. Seno de 30. Como es un triángulo notable, sus ángulos son notables. Seno de 30 es 1 sobre hipotenusa, 1 sobre 2, un medio. Entonces nosotros, como ya son conocidos, podemos sacar numéricamente los valores de cada uno. ¿Cierto? Imagínense, ustedes me parece que tienen un ejercicio para que puedan hallar con lo que son los triángulos notables, con ángulos notables. Imagínense si a mí me dieran, ahorita no estoy a la mano con sus ejercicios, pero imagínense si a mí me dan, voy a hacer un ejercicio súper parecido a lo que ustedes tienen. Tengo un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Me dicen que lo de acá vale, un ejemplo, 15 multiplicado por la tangente, vamos a ponerle. 15 multiplicado por la tangente de 60. Este lado de acá, por decir, vale 2 multiplicado por el seno de 30. Por el seno de 30. Y lo de acá, supongamos que valga 1 multiplicado por la tangente, por la cotangente, ya vamos a ponerle. Cualquiera de las razones trigonométricas. A ver, tengo seno, me falta coseno. Entonces vamos a hacerle 1 por coseno de 60. Entonces, a mí me piden hallar alfa, seno de alfa. Me piden hallar seno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a conocer primero los valores de cada lado. Solamente quiero tener números en cada lado y no quiero tener tangente, no quiero tener seno, no quiero tener coseno. Solamente quiero tener valores numéricos en cada lado. Entonces, ¿qué hago? Ya. Para yo hallar la hipotenusa, fíjense, para yo hallar la hipotenusa, porque esto sería hipotenusa frente de 90, ¿cierto? Dice, tengo que multiplicar 15 por la tangente de 60. Me están hablando de este triángulo. Tangente de 60. ¿Tangente a qué es igual? Recuerden, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de 60, el que está a su frente, es la raíz cuadrada de 3. Entonces voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 3 entre cateto adyacente, entre 1. Y esto sería 15 por la raíz cuadrada de 3, sigue siendo 15 por la raíz cuadrada de 3.
Entre 1, el 1 no tiene, pues no me cambia. 2 entre 1 sigue siendo 2. 5 entre 1 sigue siendo 5. Entonces, toda división entre 1 sigue siendo el mismo número. Imagínense ahora, mi nueva figura es lo siguiente. Tengo mi triángulo, pero ahora mi hipotenusa mide 15 por la raíz cuadrada de 3. Ya me olvido de tangente porque yo ya hallé la tangente. Ahora, es más, lo voy a cambiar acá, supongamos, de valores. No quiero ponerlo nada más 60, no quiero ponerlo seno de 60, seno de 30, perdón. Quiero ponerlo, por decir, el seno de 45, lo vamos a cambiar. Seno de 45. Triángulos notables, ángulos notables. Entonces, el ángulo alfa está acá. Ahora quiero hallar su opuesto, es decir, al que está al frente. Pero me dicen que el frente, este lado del frente, es la multiplicación de 2 por el seno de 45. Ah, aquí está 45. ¿Cierto? Seno de 45 es seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá no importa cuál de ellos sea el opuesto, porque es 1, 1. Mis ángulos 45, 45 son iguales. No importa si yo tome esto o tome el otro, porque son 1, 1 sus catetos opuestos. ¿Cierto? Entonces su opuesto es 1. Me están hablando del seno. Seno, recuerden, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el opuesto es 1. Hipotenusa, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 2. Entonces, multiplicando 1 por 2, 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Ya conozco este lado numérico, es 2 sobre raíz de 2. Ahora, quiero hallar su cateto adyacente. Cateto adyacente dice es 1 multiplicado por el coseno de 60. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Me dicen de 60. Voy a trabajar con este triángulo. Su cateto opuesto de 60 es raíz cuadrada de 3. Su cateto adyacente, eso es 1. 1 sobre hipotenusa. La hipotenusa es 2. Y esto multiplicando, siempre multiplico 1 por 1, 1 sobre 2. Entonces esto sería 1/2. Y fíjense, mi triángulo, yo ya conozco todos sus lados y está en número. A mí me piden hallar el seno de alfa. Seno de alfa es, entonces digo, seno de alfa, esto va a ser igual. En mi figura, cateto opuesto, el que está a su frente, 2 sobre la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, cateto opuesto sobre, entre, hipotenusa, 15 por la raíz cuadrada de 3. 15 por la raíz cuadrada de 3. Eso es el seno de alfa, de esta nueva figura, de este nuevo alfa. Acá lo voy a poner para que me tome a los dos. Entonces lo voy a poner acá. Seno de alfa es igual. Cateto opuesto, porque esto es su opuesto de mi nueva figura, 2 sobre la raíz cuadrada de 2 sobre hipotenusa. Hipotenusa en esta figura, 15 por la raíz cuadrada de 3. Y ya está. Entonces digo, me voy al costadito, seno de alfa será igual. Cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, este tipo de división, es una división de fracciones. Arriba tengo fracción completa, abajo me falta el 1. Lo agrego el 1 para que sea fracción arriba, fracción abajo. ¿Y en qué me ayuda eso? Pues para dividir. Voy a multiplicar. Extremos por extremos, 2 por 1, entre medios por medios. La raíz cuadrada de 2 multiplicado por 15 multiplicado por 15 por la raíz cuadrada de 3. Yo lo puedo dejar ya ahí respuesta. Lo puedo dejar ahí ya la respuesta. Entonces, esto yo digo, quizás si quiero reducir más, seno de alfa es igual arriba 2 por 1. 2 por 1, eso me da 2. Eso me da 2. Y abajo tengo 15 por 1, 15. 15.
Y quizás lo puedo poner una sola raíz y digo 2 por 3 por la raíz cuadrada de 6. Y eso sería la expresión más reducida. Entonces, pero fíjense ustedes, a mí en el ejercicio me dieron de esta forma. Me dieron con tangente, me dieron con seno, me dieron con coseno. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estos lo que me dieron acá son ángulos notables, son ángulos conocidos, que nosotros lo podemos transformar a números rápidamente. Y yo tengo acá mi nuevo triángulo ya con medidas numéricas y de esto yo puedo hallar lo que me pidan. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, de lo que es ese ángulo. Entonces, para eso me ayudan los ángulos notables, los triángulos notables. ¿Por qué? Porque ya tienen sus ángulos, ya tienen sus lados, sus medidas conocidas. ¿Estamos? Muy bien, entonces. Vamos a hablar ahora vamos a conocer algunas propiedades en lo que son las razones trigonométricas. Vamos a recordar rápidamente. Razones trigonométricas, seno, coseno. Esto sí me lo tienen que dominar. Seno, coseno, tangente, ¿cierto? Tangente, tangente, la cotangente, 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 secante y cosecante. Secante y la cosecante, cosecante. Sabemos que al seno, para no estar escribiendo seno muy largo, simplemente se le denota con la palabrita, con las iniciales sen. Sen de seno. Coseno es cos, coseno. Tangente es teja, tj, ¿verdad? TG, tangente. Cotangente es CTG, cotangente. Secante es SC. Cosecante es CSC, cosecante. Cuando nosotros hablamos del seno, sabemos que esto es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cuando hablamos del coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cuando nosotros hablamos de tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cuando nosotros hablamos de la cotangente es lo inverso a tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cuando nosotros hablamos de secante, secante es lo inverso a coseno, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cuando nosotros hablamos de cosecante, cosecante es lo inverso al seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son las 6 razones trigonométricas. Son las 6 razones trigonométricas. Y en base a esto, nosotros vamos a tener algunas propiedades. Propiedades en las razones trigonométricas. Vamos a hablar de las propiedades recíprocas y vamos a hablar de las propiedades complementarias. ¿Sí? Complementarias, recíprocas y complementarias. Cuando se habla de lo recíproco, ¿quiénes son recíprocos? A los que son contrarios. Los que son contrarios. ¿Quiénes son recíprocos acá? Recíproco es el seno y el cosecante. ¿Por qué? Porque recordemos que cosecante es lo contrario al seno, es recíproco. ¿Quiénes más son recíprocos? Coseno con secante. ¿Por qué son recíprocos? Porque secante es lo contrario al coseno o coseno es lo contrario a secante. ¿Qué más? Son recíprocos tangente y cotangente. ¿Por qué? Porque tangente es lo contrario a cotangente o la cotangente es lo contrario a tangente. Son contrarios, por eso se les llama recíprocos. ¿Y qué cumple cuando son recíprocos? Cuando son recíprocos cumple lo siguiente, que la multiplicación de los dos, de estos dos ángulos, del seno con el cosecante, la multiplicación, ojo, del seno por el cosecante, esto siempre va a ser 1.
siempre va a ser 1. Si en un ejercicio a mí me dicen, si el seno de 60 multiplicado por el cosecante de 60, ¿a qué es igual la multiplicación? A ojo cerrado. Esto es 1. Entonces, cuando nosotros vamos a multiplicar razones trigonométricas, ¿sí?, que son recíprocas contrarias, el producto es 1. La multiplicación es 1. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos las complementarias? ¿Qué quiere decir complementarias? Complementarias, para que se puedan acordar mejor, es como si nosotros tendríamos a nuestras razones agregados sus corrazones. Sus corrazones. ¿Se acuerdan del corazón ahí? Y con eso lo sacamos. ¿Quiénes son complementarias? Estas dos son complementarias. El seno con el coseno. ¿Por qué? Porque al seno simplemente le han agregado la palabra co para que se vuelva coseno. ¿Cierto? Seno, coseno. Son complementarias. Tangente y cotangente también son complementarias, porque a tangente le han agregado la palabra co y se puso cotangente. Son complementarias. Secantes son complementarias con cosecante. ¿Por qué? Porque a secante le han agregado la palabra co y se volvió cosecante. Entonces, esas son complementarias. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Son complementarias. Porque el otro simplemente le agregaron la palabrita co y se creó la otra palabra, el otro ángulo. Por eso se les llama complementarias, porque está agregado la palabra co. Y a la vez, ¿qué cumple cuando son complementarias? Cuando son complementarias se cumple lo siguiente, que la suma de sus ángulos, en este caso, si me dicen, si el seno de alfa, el seno de teta es igual a coseno de alfa, seno, coseno son complementarios. Entonces, ¿qué cumple la propiedad? Que la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Complementarios, 90 grados. ¿Qué cumple acá? Secante de teta con si va a ser igual a cosecante de alfa, son complementarios, son corrazones. Entonces, la suma de estos dos ángulos, 90. Tangente de teta con cotangente de alfa, sí, son corrazones. Entonces, la suma tiene que ser 90. Si ustedes se fijan, los únicos ángulos que cumple, que son recíprocos y son complementarios, son tangente y cotangente. Tangente y cotangente son recíprocos, tangente y cotangente también a la vez son complementarias. ¿Sí? Entonces, esas son propiedades muy fundamentales. Acá tenemos más. Fíjense, cuando son recíprocas, para que sean recíprocas, los ángulos tienen que ser iguales. Seno es recíproco con cosecante. ¿Por qué? Porque son inversos. Y siempre tiene que cumplir ¿qué? Para que sean iguales, sus ángulos tienen que ser iguales. Alfa igual a beta. Acá, ¿son recíprocos el coseno con secante? Sí, porque son inversos. Para que sea igual a 1, entonces, alfa tiene que ser igual a beta. Sus ángulos tienen que ser iguales. Y para que sean complementarias, recuerden acá, que agrega la palabrita co, se creó el otro ángulo. La suma de sus ángulos, alfa más beta, tiene que ser 90. Tiene que ser 90. Entonces, son propiedades muy fundamentales que nosotros pues, vamos a tener que en cuenta al momento de poder desarrollar lo que son los ejercicios. Acá tenemos identidades trigonométricas que son fundamentales. Imagínense si a mí me hablan de los recíprocos, ya sabemos, recíproco es lo inverso. Seno es recíproco con cosecante, ¿cierto? Son recíprocos. De estos dos, de esta multiplicación de este producto para que cumpla la unidad, recuerden que los ángulos tienen que ser iguales. De acá, si a mí me piden despejar por decir, yo quiero saber a qué es igual el cosecante de X, fácil. 1 entre el seno, porque el seno está multiplicando, baja a dividir. 1 entre seno. Y si yo quisiera hallar el seno de X, también 1 entre el que bajaría a dividir sería cosecante de X.
Lo mismo de acá, de las recíprocas. Sabemos que son recíprocas secante y coseno, porque secante es lo inverso a coseno. Para que sea el 1, sus ángulos tienen que ser iguales, x. Quiero despejar secante, a 1 entre coseno de x. Si quiero despejar coseno, 1 entre secante de x. Lo otro, lo recíproco, tenemos a cotangente y la tangente. Recordemos que para que sea igual a 1, pues los ángulos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. De acá yo quiero despejar cotangente, 1 entre tangente. Quiero despejar tangente, 1 entre cotangente. O sea, todo en base a lo que es los recíprocos. Sabemos acá está mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Si trabajamos en base a este ángulo X, su opuesto es el que está al frente, su adyacente es el que está al costado y la hipotenusa pues es el lado más grande. Es el lado más grande, el que está frente del cuadrado que es 90. Me piden hallar seno de X, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. De esto me piden despejar, supongamos, el cateto opuesto. Ah, pues hipotenusa. Todo lo que está, nosotros sabemos en matemática, cuando estamos en ecuaciones, todo lo que suma pasa restando, todo lo que resta pasa sumando, todo lo que multiplica pasa dividiendo y todo lo que divide pasa multiplicando. El H hipotenusa está dividiendo acá. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Por eso se dice que el cateto opuesto despejando de acá, ojo, despejando de acá, cateto opuesto es igual, hipotenusa pasa a multiplicar allá, hipotenusa por seno de X. ¿Qué pasa si yo quiero hallar? Sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiero hallar el cateto adyacente. Hipotenusa pasa a multiplicar, hipotenusa por coseno de X. ¿Qué pasa si nosotros hallamos, por decir, tangente de X? Sabemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si quiero hallar cotangente, cotangente es lo inverso, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y si nosotros queremos hallar de acá tangente de X, sabemos que el cateto opuesto, acá tenemos su valor, es hipotenusa por seno de X. Cateto adyacente también tenemos su valor, tenemos acá hipotenusa por coseno de X. ¿Cierto? Entonces, si nosotros queremos despejar tangente de X, hipotenusa se cancela y simplemente nos quedamos con seno de X entre coseno de X. Esta es la propiedad. Lo mismo acá. Sabemos que cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero cateto adyacente lo conocemos, hipotenusa sobre coseno de X. Cateto adyacente también, cateto opuesto también lo conocemos, hipotenusa por coseno de X. Hipotenusa se cancela y nosotros nos quedamos que cotangente de X es coseno de X entre seno de X. Son propiedades súper fundamentales al momento de nosotros poder desarrollar nuestros ejercicios. Tenemos acá las identidades pitagóricas. ¿Qué dice identidades pitagóricas? Cuando nosotros tenemos, ojo, al cuadrado y los mismos ángulos, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, siempre esto es igual a 1. Siempre es igual a 1. O sea, yo veo en un ejercicio seno cuadrado de X de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo. Eso es igual a 1. Eso es igual a 1. Ahora, si yo quiero despejar por decir acá 1 entre seno de X, ¿a qué es igual? Seno cuadrado de X entre seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X entre seno cuadrado de X. ¿Cierto? Si yo quiero despejar cosecante cuadrado de X, esto es igual a 1 más cotangente al cuadrado de X. Esto es otra propiedad. Cosecante cuadrado de X es igual a 1 más cotangente cuadrado de X. Si de acá nosotros queremos despejar 1 entre coseno al cuadrado de X, por decir, pues esto es seno cuadrado de X entre coseno cuadrado de X más coseno cuadrado de X entre coseno cuadrado de X. ¿Cierto? Eso es igual. Quizás algunos dicen, pero profesora, ¿de dónde? ¿Cómo?
Recordemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, ¿cierto? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto sale también de esto, fíjense. Seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, esto es igual a la tangente. Tangente cuadrado de x, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Claro que no están entre cuadrados, pero esto lo elevamos al cuadrado y tenemos lo mismo. Esto es tangente. ¿Por qué coseno cuadrado de x? ¿Por qué coseno cuadrado de x? Porque la división de dos números entre el mismo número, 2 entre 2 es 1. Esto entre esto me da 1. Entonces, esto es la propiedad. Secante cuadrado de x es igual tangente cuadrado de x más 1. Entonces, son propiedades, son identidades trigonométricas súper fundamentales que nosotros tenemos que conocerlo al momento de poder, pues, desarrollar nuestros ejercicios. Imagínense si nosotros estamos en un ejercicio súper fácil, y me dicen lo siguiente. Me hablan de las razones por decir complementarias. Me dicen hallar x, me ponen hallar x, sí, me dicen el seno de 2x más 10, voy a aplicar la propiedad que está acá, voy a trabajar con lo que son complementarios. Seno de x tiene que ser igual a coseno, a su corrazón, a coseno de, supongamos, 10. No, ya no lo pongo 10. A ver, lo vamos a poner 12. Me piden hallar esto. Sí, seno de 2x más 10 es igual a coseno de 12. Entonces yo digo, a ver, seno, coseno. Ah, son corrazones, ¿cierto? Porque coseno se ha creado, le hemos agregado la palabra co al seno y ahí está el coseno. ¿Y qué cumple la propiedad entonces? Ah, la propiedad me dice, cuando son corrazones, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces yo tengo acá 2x más 10 más 12, esto tiene que ser igual a 90 grados. Y ya tengo mi ecuación. Fíjense, 2x, me dicen 10 más 12, esto es 22, va a ser igual a 90. A mí me piden hallar x solito. Entonces digo 2x será igual a 90. El 22 que estaba sumando pasa restando menos 22. 2x será igual a 10 menos 2, eso es 8. Y acá tengo 8 menos 2, eso es 6, 68. Me pidieron hallar x solito, es igual 68. El 2 que estaba multiplicando baja dividiendo. Y x será igual 6 entre 2 es 3. 8 entre 2 es 4, 34. Respuesta 34. Hallar x vale 34. Entonces, eso es corrazones. Esas son las identidades. De esa manera nosotros vamos a ir conociendo cuando tenemos los triángulos, los ángulos notables. Todo en base a nuestras razones trigonométricas. Pero razones trigonométricas, en este caso, de ángulos notables, de ángulos conocidos. Si a mí me hablan de un 1674, 724, 25. Si me hablan de un 3753, 3, 4 y 5. Siempre al ángulo menor se opone el lado menor.
Al ángulo mayor se opone el lado mayor. Y de esa manera nosotros vamos a ir conociendo. Y si nosotros queremos, acá están las 6 razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, de que nosotros podemos hallar los ángulos recíprocos, contrarios. ¿Quiénes son? Seno con cosecante. ¿Por qué? Porque cosecante es lo inverso al seno. Coseno con secante. ¿Por qué? Porque secante es lo inverso a coseno. Tangente con cotangente. ¿Por qué? Porque cotangente es lo inverso a tangente. Y también de estas mismas razones podemos hallar las corrazones o los complementarios. ¿Por qué se les dice complementarios o corrazones? Complementarios se le dice porque está con la co, el ángulo tiene la palabra, agregada la palabrita co, y a la vez porque la suma me va a dar 90. Complementario, 90. ¿Y quiénes son complementarios? Ah, el seno con el coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante. ¿Y qué se cumplen las propiedades en lo recíproco? Ah, para que sean iguales, para que el producto sea igual del seno con el cosecante, que son recíprocos, los ángulos tienen que ser iguales. Cuando tiene ángulos iguales, de frente igual la unidad. El coseno es recíproco con el secante, pero para que el producto sea igual, los ángulos tienen que ser iguales. Tangente es recíproco con cotangente, pero para que sea igual a la unidad, los ángulos tienen que ser iguales. Los ángulos tienen que ser iguales. Imagínense si a mí me dicen hallar x, hallar x, hallar x, pero acá me dicen que tangente por decir de 5x, multiplicado por la cotangente de 50 es igual a 1. Me dice que esto cumple la unidad. Cumple la unidad. Ah, entonces para yo poder hallar x tengo que saber. Yo sé que para que el producto sea igual a 1, pues estos ángulos tienen que ser iguales. 5x tiene que ser igual a 50. Los ángulos tienen que ser iguales. Entonces digo x es igual 50, el 5 que estaba multiplicando baja dividiendo y x vale 10. X vale 10. Y cumple, ¿verdad? 5 por 10, 50. 50 igual a 50. Y recién se cumple la unidad. Entonces, esos son las recíprocas. Recíprocas, contrarias. Complementarias, pues es porque tienen la co. ¿Y qué cumplen las complementarias? Que la suma de sus ángulos tienen que ser igual a 90 grados. Tienen que ser igual a 90 grados. Me parece que ustedes ya no tienen ejercicio con lo que son las propiedades. Si no estoy más, si no me equivoco, solamente tienen un ejercicio de lo que son esto, que es súper parecido a esto. Al ejemplo de acá. Cuando tenemos nosotros un lado de nuestro triángulo, ¿cierto? Cuando tenemos, en primer lugar, les dan con los lados de sus triángulos, del primer triángulo rectángulo, le dan con lados, pero para que ustedes puedan sacar las medidas de los triángulos notables, los que tienen ángulos notables, ángulos conocidos. Entonces, de esa manera. Y me parece que también tienen otra pregunta para que hayan las razones trigonométricas. Imagínense, creo que ya razones trigonométricas, eso ya no van a tener ninguna dificultad, ¿cierto? Si me piden hallar de alfa, por decir, me dan 10, me dan 11 y siempre la hipotenusa tiene que ser el lado más grande. Tiene que ser al lado más grande. Entonces, si me piden hallar acá, supongamos que acá tengo teta, sabemos que el opuesto va a cambiar. Hipotenusa va a ser igual para ambos. Pero si a mí me hablan seno de alfa, me hablan del coseno de alfa, me hablan de la tangente de alfa, me hablan de la cotangente de alfa, me hablan de la secante de alfa y me hablan de la cotangente de alfa. Para mí de alfa su cateto opuesto es 10. ¿Cierto? Entonces 10, cateto seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, 15. Coseno es cateto adyacente, que sería el de acá, cateto adyacente, 11 sobre hipotenusa. Me hablan de la tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, 10 sobre 11.
Me hablan de la cotangente. Ah, pues eso ya es recíproco con la tangente, 11 sobre 10. Me hablan de la secante. Ah, secante es recíproco con coseno, 15 sobre 11. Me hablan de la cotangente. Es cosecante, no es cotangente acá. Estoy emocionada ya. Cosecante. Cosecante de alfa. Cosecante de alfa. Ah, esto es recíproco al seno. Entonces será 15 sobre 10. Pero ¿cómo van a cambiar las medidas si a mí me piden hallar, por decir, el seno de teta, del mismo triángulo, ¿ah? Pero ahora es de otro ángulo? Seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, tangente, cotangente de teta, secante de teta y la cosecante de teta. Cosecante de teta. Si hablamos de teta ahora, su cateto opuesto es el que está a su frente. Cateto opuesto para teta ya es el 11. Cateto adyacente para teta es el 10. Entonces cambiaron mis números. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, pues esto es recíproco, 10 entre 11. Secante, secante es recíproco a coseno, 15 sobre 10. Cosecante, este es recíproco al seno, 15 sobre 11. Entonces, vamos a tener bastante cuidado en cuanto a lo que son nuestros catetos, porque esto va a ser opuesto de acuerdo al ángulo que nosotros vamos a trabajar. Opuesto es el que está al frente del ángulo, adyacente es el que está al lado del ángulo. Y de esa manera, nosotros vamos a poder hallar cualquiera de lo que son nuestras razones trigonométricas. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema de lo que son las razones trigonométricas con ángulos notables, de triángulos notables? Uy, se durmieron, ¿ah? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. El silencio a mí me da de entender que todo está claro y eso me da mucha alegría. Entonces, si es que no hay ninguna duda, si es que no hay ninguna inconveniencia, con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Yo simplemente deseándoles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando la siguiente semana, el día sábado, para lo que es la segunda clase. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss. Hasta luego, hasta luego.